¿Alguna vez has sentido que caes una y otra vez en lo mismo? Que por más que te confiesas, lloras y le haces promesas a Dios, vuelves a recaer en los mismos pecados y en las mismas esclavitudes. Hoy quiero hablarte directamente a ti, para recordarte que Cristo no vino a juzgarte ni a condenarte, sino para recordarte que Cristo ha venido para liberarte. Bienvenidos. Mis queridos hermanos, familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hace mucho, pero mucho rato que no teníamos un video como estos aquí en el canal de YouTube. Saben que en este mes de noviembre hemos querido dedicarlo de manera particular a todo lo que compete a la sanación, redención y liberación de la sexualidad, claramente acompañado desde la enseñanza de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Si eres nuevo por aquí, por el canal, mucho gusto, yo soy Juanca, Juan Camilo, normalmente me conocen como Juanca. Y en este canal, en esta cuenta, nos dedicamos a hablar sobre la teología del cuerpo, sobre la Iglesia Católica, sobre la fe y sobre la espiritualidad y cómo esto puede transformar potencialmente nuestras vidas. Y el día de hoy he querido hacer este video para tocar con ustedes este tema de la esclavitud sexual, de todo lo que compete a las adicciones, a las compulsiones y a los vicios en materia de la sexualidad, y cómo en muchas ocasiones estos empiezan a repercutir en nuestra vida, incapacitándonos no solamente para la vocación que Dios nos ha creado, que es amar y dejarnos amar, sino que también como todos estos vicios a la final terminan distorsionando y desintegrando la imagen que tenemos de los demás, de Dios, pero también de nosotros mismos. Si eres nuevo por aquí, quiero invitarte para que te des una pasadita por el canal para que puedas tener un poco más de contexto, o si deseas después primero ver este video y después hacerlo, siéntete en la completa libertad de hacerlo como quieras, y si quieres puedes suscribirte a este canal. Nos ayudaría muchísimo para que podamos seguir llegando a muchísimas más personas en esta tarea de la evangelización. Lo primero, mis queridos hermanos, que me gustaría decirles o hablarles sobre este tema de la esclavitud en la sexualidad es que en muchas ocasiones nosotros lo que creemos, digámoslo como un hábito, no es en sí mismo un hábito repetitivo. Es decir, a veces nosotros creemos que estas esclavitudes surgen en nosotros porque ya hemos, digámoslo, como configurado nuestro cerebro de tal manera que funcione, digámoslo, como en pro o más bien al servicio de todos estos vicios o de todas estas esclavitudes. Y sentimos de que este tipo de cosas ya han contraído en nuestra vida una fuerza tan grande. Estos hábitos malos ya tienen una fuerza interior tan fuerte en nosotros, valga la redundancia, pues que consideramos que pues a veces o es muy difícil salir de ellos o es imposible poder salir de ellos. Pero a lo largo de todo mi apostolado, también de mi propia vida y de mi propia experiencia, me he dado cuenta que muchos de nosotros tenemos una comprensión, digámoslo, muy errada de lo que vienen siendo, digámoslo, las esclavitudes en materia de la sexualidad. Porque muchos de nosotros nos enfocamos únicamente en lo que queremos dejar de hacer, pero no nos damos cuenta que este hacer en concreto, nuestros pecados o nuestros vicios, no son otra cosa que la respuesta a heridas que en muchas ocasiones tenemos dentro de nuestro corazón. Heridas que lo que hacen es llevarnos a buscar algún tipo de consuelo, algún tipo de abastecimiento en este tipo de prácticas o de pecados. En el fondo, todos los vicios en materia de sexualidad, llámese pornografía, llámese masturbación, la fornicación, el adulterio, las relaciones vacías, el poner el corazón de manera irresponsable en alguna parte, en algún lugar, en alguna persona, no son otra cosa que el intento retorcido por llenar o abastecer a algo que interiormente nos ha faltado. Como lo hemos hablado en muchos otros videos, pero aquí te voy a dejar alguno, la sexualidad es esa dimensión de la persona humana que tiene la capacidad más, pero más directa de relacionarnos con Dios. Y en la medida en la que tú y yo logramos vivir plenamente nuestra sexualidad e integrarla en el plan de Dios, podemos no solamente cumplir y vivir plenamente la vocación al amor, sino que también tenemos, digámoslo, esa facilidad para encontrarnos con Dios. Y en ese mismo sentido, muchos de estos vicios, muchos de estos pecados, de estas compulsiones, de estas adicciones, surgen precisamente como esto, como un intento retorcido de querer vivir plenamente lo que en el principio estábamos llamados a vivir. Claramente nuestro cuerpo es un medio directo para poder vivir de manera plena la sexualidad, entendiendo claramente lo que la Iglesia ya nos ha enseñado de una manera antropológica sobre lo que significa la sexualidad, que es expresión total de lo que soy. Me parece importante hacer esa aclaración porque si eres nuevo en este video, pues de pronto escuchas la sexualidad y pensarás que solamente lo reducimos a actos o a partes del cuerpo, y realmente no. Lo que nos enseña la teología del cuerpo y la antropología de la Iglesia es que la sexualidad humana es la expresión de la persona humana, es decir, mi sexualidad es la expresión de quién soy yo. Cierro paréntesis. Cuando el cuerpo se ve corrompido, golpeado, herido, desintegrado por el pecado, deja de ser lenguaje del amor, deja de ser manifestación de Dios para volverse manifestación de
lo más bajo a lo que podemos llegar a caer los seres humanos, que es el uso. Y en la esclavitud sexual esto es lo que se experimenta, esto es lo que vivimos, un constante uso y egoísmo de mi persona o del otro para satisfacer o buscar la gratificación inmediata por medio del placer, que en muchas ocasiones pensamos que es solamente eso placer, pero que como se los estaba diciendo en el fondo es el deseo y el anhelo de poder abastecer algo interiormente, a expensas del otro o a expensas de mí mismo. Por eso, mis hermanos, una de las primeras cosas que a mí me gustaría decir sobre este tema de la liberación sexual es que la lucha, digámoslo, contra este tipo de vicios o contra este tipo de pecados, contra este tipo de prácticas que han contraído tanta fuerza dentro de nosotros, no es una lucha que se venza únicamente con la voluntad, no es algo que tú te propongas, no es algo que tú digas, hoy deseo salir de esto y como deseo salir de esto, pues ya, mágicamente, por un hábito atómico, porque me lo propuse, pues pude salir de esto. Esto es una lucha que no se puede batallar si no tenemos la ayuda de la gracia. Tenemos que entender, y tengo todo un video hablando sobre esto, que el pecado a nosotros nos desintegró de tal manera que nos volvió seres completamente pasionales y emocionales, esclavos de lo que sentimos y no del entendimiento que es iluminado por la razón, y la razón iluminada por la fe, que debería mover nuestra voluntad a amar, servir y conocer a Dios. Lo que nos volvimos seres, personas, criaturas completamente pasionales, esclavas de sus pasiones e incluso de sus pasiones más desordenadas. Por eso la lucha contra la esclavitud sexual no es una lucha, como les estaba diciendo, que se gane solamente a fuerza de voluntad o con hábitos o a fuerza de estoy haciendo ejercicio o ya no estoy buscando ocasión para pecar, saqué el celular de mi habitación o saqué el computador de mi habitación o ya no veo televisión, ya no frecuento este tipo de series, de películas o de personas. Es una lucha que si no va acompañada con la gracia de Dios y especialmente la gracia sacramental, es una lucha perdida. Pero también es una lucha que requiere de la sanación interior. Porque como se los estaba diciendo, al comienzo de este video les estaba explicando que muchos de estos pecados lo que hacen, o más bien lo que son, es la respuesta a muchas de nuestras heridas que buscan sanar o que buscan, digámoslo, tener algo que no tuvieron y que precisamente por esto se engendraron las heridas. Mis hermanos, la liberación de la sexualidad o esta lucha por recuperar, digámoslo, el dominio completo sobre nosotros mismos requiere muchísimo de la sanación interior. Una de las tentaciones más grandes cuando estamos hablando sobre todo este tema de sanar la sexualidad es creer que para sanar la sexualidad tenemos que deshacernos por completo de los deseos. Como ya lo hemos hablado y muy bien nos lo enseña la teología del cuerpo, sabemos que Cristo no ha venido para castrar nuestros deseos, ha venido para redimirlos, porque precisamente es este deseo el que nos permite encontrarnos con Dios. Esta misma fuerza, este mismo ímpetu, esta pasión, digámoslo tan fuerte, este amor eros, como lo han enseñado muchos autores católicos cristianos, tiene la fuerza para llevarnos e indicarnos el camino para llegar directamente a Dios. Y esto, mis hermanos, nos tiene que ayudar para entender. El problema no es lo que siento, el problema es lo que hago con esto que estoy sintiendo. El problema no es este deseo, el problema es dónde lo pongo, a dónde lo llevo, a qué acción en concreta, pues lo estoy guiando. Jesucristo no vino, reitero, a castrar tus deseos, a eliminar tus deseos, y no esperes que la sanación de tu sexualidad se dé cuando mágicamente dejes de sentir, cuando mágicamente ya no aparezca la tentación, cuando mágicamente ya no te den ganas, cuando mágicamente ya no estés inmaculado, no te pase ningún pensamiento, absolutamente nada. La sanación de la sexualidad no se da ahí. La sanación de la sexualidad se da cuando aún con estos deseos soy capaz de ordenarlos a su propósito inicial, que es el amor. Por eso, mis queridos hermanos, el primer mandamiento de la ley divina es muy hermoso porque precisamente habla de esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con todo tu ser. Y en la medida en la que seas capaz de amar a Dios, vas a ser capaz de amar al prójimo, y amando al prójimo serás capaz de amarte a ti mismo. Quien pone el amor por encima de todo, quien pone el amor, digámoslo, como ley divina, nunca va a dañar a nadie, nunca va a usar a nadie. Lo contrario al amor, dice San Juan Pablo II, no es el odio, sino que viene siendo el uso. Y quien ama verdaderamente nunca va a permitirse usar ni usarse para alcanzar cualquier cosa. Entonces, en primer lugar, cuando estamos hablando de todo esto de sanar la sexualidad y de reordenar los deseos, este es uno de los primeros principios que me parece que son supremamente importantes que tengamos claro. Cristo no viene a decirnos, quítate el deseo, deja de sentir. Viene a decirnos, déjame, yo ordeno esto conforme a mi voluntad y al propósito que desde el principio tenía pensado para ti. Uno de los segundos pasos, si podríamos llamarlo de esta manera, para poder orientar bien y sanar nuestra sexualidad, es realmente empezar a buscar qué es lo que estoy buscando en estas prácticas, qué deseo, qué anhelo o qué estoy tratando de abastecer interiormente. Porque, mis hermanos, absolutamente todos nuestros deseos, incluyendo los más desordenados, responden a anhelos profundos de nuestro corazón, anhelos de comunión, anhelos de amor.
Cuando yo en mi vida no he encontrado esta comunión y este amor, es muy fácil creer que puedo encontrarlos a través de estas prácticas. Y creo que el tercer paso para la sanación y redención de la sexualidad, de la esclavitud sexual, es el asumir completamente lo que significa vivir con este tipo de ataduras o este tipo de esclavitudes. Y quiero explicarme con esto. Y para explicarme con esto, quiero contarte un poco de mi historia respecto a todo este tema. Mi testimonio igual está aquí en este canal de YouTube un poco más completo, pero resumiéndote un poco, desde una edad muy temprana yo llegué y he llegado a luchar con este tipo de prácticas y este tipo de pecados, este tipo de vicios. Y por muchísimo tiempo en mi vida, especialmente en mi adolescencia, me di cuenta que estos vicios habían traído, o más bien habían contraído una fuerza muy, muy, muy fuerte en mí, al punto de que habían llegado como a doblegar mi voluntad y a incapacitarme para poder decidir, y volviéndolos en muchas ocasiones tipo adicciones, tipo compulsiones. Por muchísimo tiempo yo creí que esta sanación que tanto estaba buscando, esta liberación que tanto estaba buscando, se iba a dar en la medida en la que dejara de sentir y en la medida en la que dejara de, digámoslo, de pasarme cosas, ¿cierto? Y al final me di cuenta que no era así. Al final me di cuenta que lo que tenía que hacer era, como se los estaba diciendo, reordenar el deseo. Pero me di cuenta que uno de los pasos más importantes para poder sanar era asumir. Y yo creo que es la parte más difícil de todos nosotros, ¿saben, mis hermanos? Porque creo que nadie quiere asumir la porquería que tenemos dentro. Pero es que es muy difícil mirar para adentro y darte cuenta que tienes una sexualidad completamente rota, completamente herida, que has usado y que has dejado que te usaran. No es fácil asumir eso, no es fácil mirar y darte cuenta que Dios te creó para el amor y que toda tu vida ha sido lo contrario a esa vocación. No es fácil mirarte a ti mismo y decir, Dios mío, ¿cómo permití que me usaran? Y aún más, ¿cómo me he usado durante tanto tiempo? No es fácil mirar adentro y darte cuenta que eres esclavo de cosas tan asquerosas en muchas ocasiones. No es fácil mirar adentro y darte cuenta que estás completamente roto. Pero mis queridos hermanos, este es el primer paso. Lo que no se asume no se redime. Y si nosotros no empezamos por esto, que es tan básico, como asumir nuestra historia, asumir nuestras heridas, asumir nuestro pecado, asumir nuestra compulsión, adicción o vicio, créanme que nunca vamos a encontrar la sanación. Porque siempre va a ser mucho más fácil decirle al Señor, Señor, dame la gracia de salir de los pecados que más me oprimen. Señor, dame la gracia de la pureza. Señor, dame la gracia de la castidad. Que ir a la oración y decirle, Señor, dame la gracia de dejar la compulsión sexual porque soy completamente adicto a la pornografía, o porque estoy completamente viciado a la masturbación, o porque estoy completamente viciado y le entrego mi cuerpo a cualquier persona, o porque me cuesta controlar mis afectos y no tengo castidad emocional y ando poniendo el corazón a cualquier persona que se me atraviese. Asumir el pecado nos escandaliza. Asumir nuestra realidad y nuestra esclavitud en muchas ocasiones nos hace escandalizarnos de nosotros mismos. Y eso es lo que no queremos. Y si a eso le sumamos que tenemos una vergüenza que es supremamente tóxica, que claramente también el demonio pone en nosotros para que no hablemos, para que no pidamos ayuda, pues mis hermanos, terminamos jodiéndonos completamente. Porque este tipo de luchas implican no solamente, claro, oración, fuerza de voluntad y gracia sacramental, sino que implican también la necesidad de que alguien te acompañe, te escuche y te ayude. Sobre todo cuando tú te has dado cuenta que estos hábitos han contraído una fuerza muy grande en tu interior. Cuando te has dado cuenta que ya no estás hablando de un hábito que se repite en tu vida, sino que estamos hablando de algo que ya se volvió tipo adicción en tu vida. Este tipo de prácticas, este tipo de cosas requieren de ayuda, requieren de alguien que te acompañe, que te escuche, que te comprenda, pero también que te sepa orientar, identificar en tu corazón qué es lo que estás buscando y por qué no has podido dejar tu adicción o por qué no has podido salir de esa compulsión. En mi caso no fue sino hasta que me senté a exponer completamente mi historia, a abrir completamente mi corazón, a desvelar lo que tenía, dejar a un lado lo que yo creía que era. No fue sino hasta que me senté con humildad y con el corazón en la mano a exponer completamente mi herida y mi pecado, que pude empezar a caminar hacia la restauración y la sanación. Y sobre esto es muy importante aclararlo, esto no se hace con cualquier persona. Obviamente, cuando yo lo hice porque ya tenía seguridad de a quién les estaba confiando este quebrantamiento, mis heridas, mi vulnerabilidad, mi pecado y mi historia, y porque sabía también que eran personas que no solamente iban a saber acoger esto que les estaba contando, sino que también me iban a saber acompañar. Yo no les recomiendo que lo hagan con cualquier persona porque evidentemente son áreas muy frágiles y muy sensibles de nuestra vida y no se le debe exponer el corazón a cualquiera. Exponlo a personas que tú sepas que te pueden acompañar y te pueden guiar. Si es un sacerdote, mucho mejor. O un buen sacerdote que te pueda dirigir espiritualmente. En mi caso fue así.
Inicialmente se lo conté a 2 personas que eran de mi entera confianza y después se lo conté a quien fue mi director espiritual por un tiempo, que me ayudó muchísimo y que me ayudó a encontrar, como se les estaba diciendo, estas cosas que interiormente me hacían recaer siempre en los mismos pecados, en los mismos pecados, en los mismos pecados. Yo me di cuenta que al final cada vez que yo recurría a este tipo de prácticas, a la masturbación o a la pornografía, era porque venía acompañado de experiencias de desamor, de soledad, de abandono, de rechazo. Cuando yo identifico qué es lo que me lleva al pecado y empiezo a cortar, a sanar, pues estas experiencias, pues el pecado empieza a desaparecer, porque ya no necesito abastecerme en estas prácticas o en este tipo de cosas. Y aplica para cualquier tipo de pecado, no solamente para los pecados en índole sexual. Hago a colación a este tipo de pecados y prácticas porque pues esta cuenta de teología del cuerpo, porque ha sido mi historia, mi experiencia, pero también porque en este mes he querido de manera en particular compartir un poco las reflexiones y lo que a mí me ha ayudado en este proceso de sanar y redimir mi sexualidad. Podría agregar un cuarto punto, no sé si ahorita dije tercer y último punto, pero creo que podría crear un cuarto punto para este proceso de sanar la sexualidad. El hecho de aprender a amarse, ¿saben? Aprender a entender que Cristo, si bien no aprueba tu pecado, te ama a ti. Y ojo con esto, porque yo he escuchado a personas que excusan la inmoralidad sexual con un es que Cristo nos ama a todos. Por supuesto que Cristo te ama, pero no te ama en tu pecado y por supuesto que no te quiere ahí. Pero sí es importante que aprendamos a amarnos, ¿saben? Aprender a amarnos aún en las caídas, aprendernos a amarnos aún en las heridas, aprendernos a amarnos y a entender el por qué nuestra vida de pronto se rompió tanto. Por mucho tiempo yo me preguntaba y le preguntaba al Señor por qué mi vida, digamos, no se había visto tan atada desde una edad tan temprana a este tipo de prácticas, aún sin entender el por qué yo no lo había conocido, ¿saben? Yo no conocía al Señor, yo nunca me habían hablado de la castidad o de la pureza y cuando ya empecé a escuchar sobre estos temas, pues ya traía unos hábitos que tenían mucha fuerza en mí, que por supuesto no iba a ser fácil y no fue sencillo dejarlos de isofacto y que aún en muchas ocasiones sigo luchando con ellos. Me di cuenta que nunca iba a ser una solución decirle al Señor, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me preservaste? Porque a este santo sí le tocó vivir la vida de pureza súper ok, porque a mí no me tocó vivir la vida de pureza súper ok, porque a esta persona no tuvo que verse tan enfrentada con todas estas cosas y porque yo sí, porque esta persona, digamos, tiene más facilidad para vivir la pureza y la castidad y yo no. Me di cuenta que esa nunca va a ser la solución y que realmente eso nunca va a ayudarnos y nunca nos va a llevar a nada sano. Si bien Jesucristo, Dios, no quería para nosotros todo lo que llegamos a vivir y nuestra historia, digámoslo, era en los planes de Dios algo mucho más hermoso, algo mucho más lindo, mucho más lleno del amor, pues nuestras acciones o las acciones de otros nos han hecho caer, buscar o llegar a este tipo de cosas. Esto es importante porque no nos lleva a justificar, pero sí a comprender nuestra historia. Yo no justifico mis actos y no justifico el haberme expuesto de manera irresponsable muchas veces. No justifico el hecho de haberme permitido usar y dejarme usar o usarme a mí mismo en muchas prácticas. No justifico ninguna de esas cosas porque al final cada quien tiene voluntad y nosotros somos libres de decir en dónde nos metemos y no. Pero el conocer mi historia y mis heridas sí me da una mayor comprensión de por qué lo hacía o por qué me lo permití. Claramente no lo hice o no me lo permití porque, mejor dicho, quisiera que me dañaran, que me hirieran, o porque dijera quiero ser, mejor dicho, desintegrado completamente, rómpanme, úsenme. Realmente lo hacía porque creía que ahí iba a ser amado, que ahí iba a ser aceptado, que ahí iba a ser acogido. Si mis heridas son de rechazo, abandono, y aquí de alguna manera entiendo o siento que en la medida en la que entregue mi cuerpo o en la medida en la que recurra a ciertas prácticas, pues soy amado, soy aceptado, soy valioso, pues por supuesto que siempre voy a estar ahí. No justifico, pero comprendo el por qué lo hacía y es importante para sanar y también para que Cristo actúe en nosotros, porque créanme que este látigo tóxico que a veces nos tiramos y nos tiramos no nos va a llevar a ninguna parte y al final nos termina haciendo mucho más daño. Entonces, mis hermanos, si bien Cristo no te pide una perfección inmediata, sí te pide que luches, te pide que camines, te pide que busques interiormente lo que te estaba diciendo, que estás tratando de abastecer aquí, que estás tratando de llenar en tu corazón, porque sigues regresando a los mismos lugares. Jesucristo no te está pidiendo una perfección inmediata, pero sí te está pidiendo que camines hacia ella. Jesucristo de pronto ya no te está pidiendo la pureza inmediata, porque sabe que por tu historia de pronto no vas a poder vivirla de la noche a la mañana, pero sí te pide que luches y anheles esa pureza y esa castidad. Esto te pide que tengas fe en Él. O sea, mis hermanos, no hay cadena más grande, no hay compulsión sexual más grande, no hay adicción más grande que Cristo no pueda venir a romper, que Cristo no pueda venir a sanar, que Cristo no pueda venir a redimir y de la que Cristo no te pueda sacar. Tú no eres un caso perdido para Jesús y por supuesto Jesucristo quiere seguir luchando por ti. Él te hizo para amar y quiere hacerte libre para amar, libre para mirar, libre para desear y libre para acoger y recibir el don del otro. No te rindas, no te canses de luchar. Yo sé que a veces es frustrante, yo sé que frustra, yo sé que cansa y yo sé que en muchas ocasiones lo único que quieres es dejar todo atrás.
porque dices, ya lo he intentado tantas veces que seguir luchando y seguir intentando me parece que no tiene sentido, me parece que, hombre, ¿para qué voy a seguir luchando? ¿Para qué voy a seguir yendo a confesarme si a la final voy a volver a caer en lo mismo? Pero mis queridos hermanos, no se rindan, no se rindan y no nos cansemos de pedirle perdón a Dios. Dios no se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y si una y mil veces tenemos que ir a pedirle perdón, mil veces lo vamos a hacer. Y si tenemos que con humildad 7 veces a la semana recurrir al sacramento de la confesión mientras estamos en esta lucha, pues hagámoslo con humildad, abracemos la reconciliación y abracemos el amor de Dios manifestado en el perdón, porque al final el sacramento de la confesión, los sacramentos y la experiencia cristiana tiene que ser una experiencia constante de un Dios que me ama y porque me ama me perdona, pero ojo, este amor y este perdón, con esto no estoy queriendo decir confórmate y quédate en tu pecado, estoy diciendo que este amor y este perdón te lleve todos los días a querer luchar cada vez más por salir del pecado. Mis queridos hermanos, lo que he querido compartirles el día de hoy realmente era un video un poco más sencillo, un poco más testimonial, contándoles un poco mi experiencia, lo que yo mismo he llegado a vivir, las cosas que a mí me han funcionado y lo que yo he visto que pues puede ser una herramienta genial para este proceso de ir sanando la sexualidad. Si te gustó este video o quieres comentar algo, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. Me gusta mucho leer sus opiniones, lo que piensan, sus preguntas. Recuerden que este video, si saben que le puede servir a alguien, lo pueden compartir, pueden darle like. Y si eres nuevo por acá, te puedes suscribir a este canal. Recuerden que tenemos mucho más contenido sobre teología del cuerpo, un poquito más cortito en Instagram, que son los Reels. Hacemos muchos en vivos por allá. Los espero por allá para que podamos encontrarnos, para que podamos vernos y para que podamos construir comunidad en esta cuenta de Habitados por el, que es un apostolado muy lindo que el Señor ha suscitado. También, mis hermanos, si de pronto desean apoyarnos con algo, nos ayudaría muchísimo, primeramente con sus oraciones, pero también si de pronto quieren donar algo, en la descripción de este video les voy a dejar un link donde pueden hacer sus donaciones que nos ayudan no solamente a formalizar, sino a profesionalizar mucho más pues estos videos, todo lo que hacemos, las personas que están detrás de esto y que nos ayudan poco a poco a ir creciendo. No siendo más, mis hermanos, les pido que recen mucho por mí, por este apostolado. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden que Cristo nos hizo para el cielo y para ser habitados por Él.